Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión abierta del Comité Académico del primer Congreso Internacional de Filosofía Mundana, que en esta ocasión cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su núcleo provincial de la SUAY. Antes de presentar a los ponentes que nos acompañan y que van a dirigir este conversatorio, quiero también agradecer a las personas que se encuentran conectadas a través del Zoom y que están siguiendo esta transmisión. Para darnos la bienvenida, saludamos al director de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, Martín Sánchez Paredes. Muy buenas noches con todos y con todas las personas que se encuentran físicamente presentes aquí en este espacio de la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva de la Casa de la Cultura. Quiero saludarle a las compañeras que veo también en pantalla, a María Augusta Vintimilla, ¿quién más está? Carlos Oliva Mendoza, está nuestra querida amiga Lorena Escudero, Pablo Miguel, y demás están conectados a través de la parte virtual, y evidentemente en este espacio también a quienes nos acompañan el día de hoy, querido Diego Vintimilla, compañero que venimos trabajando en varios proyectos, querido Dieguito Jadán, que llega sacando la lengua, subiendo los 4 pisos para poder llegar, y un saludo especial a nuestro querido compañero Fernando Salón Córdoba, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos visita esta semana en Cuenca para ir coordinando varias actividades, varias cosas importantes que tenemos para la provincia y para el país. El día de ayer estuvimos lanzando el número 212 de la revista Letras del Ecuador, y que además se ha sumado a este sueño, a esta locura de organizar y cogestionar este primer Congreso Internacional de Filosofía, que nació en una idea con los compañeros de Mundana y de una conversación. Recuerdo, salió la idea y hoy tenemos ya el lanzamiento oficial de este primer encuentro. Estaba recordando que debe ser casi un año que tuvimos uno de los primeros conversatorios de Mundana en este espacio, y era justamente el tema del amor, y se cuestionaba las prácticas del amor. Y me alegra mucho que nos podemos ver después de un año, nos volvemos a ver en este espacio, pero lanzando algo tan grande, pensando en algo tan grande como es ya hablarnos de un Congreso Internacional de Filosofía. Y yo aquí quiero destacar que este trabajo se da porque existen personas que forman los colectivos culturales, y en este caso que han formado o han consolidado este colectivo Mundana, porque son ustedes quienes han ido sosteniendo durante este año, sin en general el respaldo institucional, pero sí usando los espacios institucionales que son públicos, que son necesarios. Por eso, para comenzar, demos un fuerte aplauso a todos y dense un fuerte aplauso a todos los que son parte de Mundana. Y les decía que me alegra mucho que nos volvamos a ver después de un año, porque eso habla de que un proceso empieza a crecer, se sostiene, crece y tiene nuevas ideas, nuevos proyectos. Y en ese mismo sentido, pensar que estamos celebrando los 80 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAY, a mí me pone a pensar también en cómo serían los primeros espacios de reuniones cuando se funda la Casa en el 45 en Quito y en el 44 en Quito, perdón, y en el 45 en nuestra provincia. Y asimismo, de sueños y pequeños ideales se empiezan a construir y a coser grandes cosas. Este mismo edificio es uno de esos sueños que lo tuvo en su momento a las primeras personas que estuvieron por acá presidiendo la casa, como fue Carlos Cueva Tamariz, y termina considerándose y constituyéndose este edificio en el primer núcleo provincial en construirse en esta magnitud, además, y el único hasta la fecha construido en esta magnitud, que era pensado para cultura. Y somos 70 años después de eso, ¿sí?, que nos volvemos a encontrar la gente de la ciudad de Cuenca y nos invitamos a repensar qué significa estos espacios y qué significa el tener una Casa de la Cultura que celebra sus 80 años. ¿Y por qué digo 70 años después? Porque este edificio cumple 70 años también desde su inauguración, y pensamos, hay que remodelarlo, hay que cambiarlo, hay que reestructurarlo, pero eso tiene que ser desde su proceso de construcción con la gente. Y es aquí donde no podemos hablar de construir si es que no hablamos primero de pensar, y si es que no nos sentamos a discutir qué es lo que estamos viendo de esta etapa, de esta modernidad, de esta contemporaneidad, como queramos llamarla, pero si es que no regresamos siempre a pensar desde las bases, en este caso de la filosofía,
pura, clásica, hasta ir viendo la evolución que tenemos en estos nuevos tiempos, en estos nuevos momentos. Y me parece a mí fundamental además que este congreso y este espacio se pueda dar en una situación tan compleja del Ecuador, porque mientras el Ecuador está en este momento en una división y en una polarización sumamente fuerte, que en gran medida se debe precisamente al habernos alejado de los modelos de pensamiento, al haber ido poco a poco perdiendo las ideologías, dejándonos ganar por una vertiginosa comunicación que nos llena de información que no dura muchas de las veces ni 1 o 2 días, no llega una semana, no llega a trascender, pero que nos va haciendo olvidar de las cosas más profundas, fundamentales, y que nos hace dejar de pensar y centrarnos en el cómo construir realmente una ciudad, una sociedad, el cómo construir ese tejido social. Y siempre decimos que la cultura construye tejido social. Sí, es verdad, pero para que eso se construya necesitamos que fluya, y tiene que fluir además escuchando diferentes voces. Y yo vi eso en Mundana, voces diferentes, voces distintas, voces divergentes, voces que no necesariamente nos sentamos en una misma mesa técnica, institucional, política, a conversar, pero que sí somos capaces de sentarnos en una mesa a dialogar sobre esas diferencias de pensamiento que a la larga lo único que hacen es ir construyendo poco a poco los nuevos modelos. Yo sí planteo siempre que hay que mirar mucho lo que pasó atrás, pero siempre digo hay que hablar, sí, conocer autores, autoras, la gente que nos ha precedido, pero hay que empezar a construir nuestros propios contenidos, nuestra propia historia. Y yo sí aspiro que este espacio, este congreso, lo que está haciendo Mundana también trascienda eso y empiece a construir la propia historia, y que en un futuro, en 5, en 10, en 20 años nos volvamos a ver y encontremos que ya hemos logrado inyectar esa semilla en esta ciudad, en esta provincia y por qué no decirlo en este país, de un cambio profundo en los modelos de pensamiento construido desde nuestras propias realidades, que no son las mismas de hace 70 o hace 80 años, que no son las mismas de hace 100 o hace 200 años, que no son las mismas inclusive que hace 5 años antes de la pandemia, que son estos elementos históricos que nos han cambiado. Y en ese sentido, quiero darles la bienvenida, augurarles éxitos en el trabajo de esta noche y en la jornada que se nos viene adelante. Nuevamente felicitarles a los Diegos que encabezan esto, que podamos continuar con esta construcción y que este congreso, este aniversario de la Casa de la Cultura, sea ese espacio para reflexionar y repensar las cosas de manera profunda. Y si es que hay que discutir, si es que hay que disentir, que sea la tónica para llegar a consensos mucho más grandes y mayores. Y en ese sentido, de igual manera, nuevamente agradecerle a la Casa de la Cultura Nacional, a Fernando Cerón, que ha sumado esos esfuerzos y que nos va a permitir además realmente darle a este espacio lo que necesitamos que sea, que es un espacio nacional, y que se sienta que desde Cuenca, desde la Azuay, desde nuestras voces, se puede construir un país, un Ecuador distinto, diferente, y que nazca desde las voces del sur, desde las voces del austro. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas, disfrutemos y vivamos esta fiesta del pensamiento, esta fiesta de la filosofía. Luego de la intervención del director de la Casa de la Cultura, Núcleo de la Azuay, Martín Sánchez, vamos a presentar a quienes nos van a acompañar como ponentes en esta primera sesión abierta del Comité Académico. Nos acompaña Diego Vintimilla como miembro del colectivo Mundana. También está presente Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y también nos acompaña Diego Jadán, miembro del Comité Académico. Estamos también con el experto internacional como ponente, el doctor Carlos Oliva, que nos acompaña, y a todos los miembros también que están asistiendo a esta sesión desde Zoom. Así que vamos a dar inicio con Diego. Muy buenas noches con todos y todas. Muchísimas gracias por participar. Tal vez es una reunión un poco sui generis. Los consejos académicos generalmente se conciben como espacios cerrados en los que efectivamente este claustro toma decisiones respecto a los congresos que luego los pone en consideración del resto de las personas. Pero bueno, no me quiero adelantar, solo quería hacer esta primera observación de por qué un congreso de filosofía mundana puede irse un poco diferenciando. Como parte de la organización de este evento, pues yo en primer lugar
a nombre de todos los compañeros y compañeras de Mundana, quiero reconocer y agradecer a la Casa de la Cultura, tanto en su núcleo provincial de la SUAY como en la sede nacional, por todo el apoyo que han demostrado cómo debe funcionar las cosas. Proponer una idea que se sustenta, que es viable, y la institución pública dice, bueno, sí, ¿cómo hacemos? Nunca nos hemos enfrentado a un problema burocrático y más bien una gestión de compañeros y compañeras en cada uno de los niveles que están apostando por esto. Y hoy en la mañana decíamos, la filosofía no debería ser nunca una actividad cerrada, más bien la invitación de esto es a que todas las personas puedan participar, y eso no quiere decir que cualquier opinión es filosófica, que cualquier idea pueda llegar al nivel de filosofía, pero sí lograr que la filosofía, el pensamiento crítico, la reflexión sistemática tenga un carácter popular, que la gente no se cohíba de las palabras difíciles para poder expresar, y sobre todo un ejercicio muy importante, la construcción colectiva del pensamiento. Yo quisiera agradecer, ya además de quienes están en la mesa directiva y a quienes les daré la palabra en el menor tiempo posible, la participación de Carlos Oliva, de Ángeles Smart, de María Augusta Vintimilla, de Lorena Escudero, de Pablo Meriguet y también de Eduardo León, quienes están conectados vía Zoom y son miembros del comité académico de este congreso, y que bueno, pues yo supongo que hay sus sesiones reservadas, que también las habrán, irán trabajando para que la fortaleza y el rigor filosófico de la propuesta pueda llegar en su mejor expresión al día 3 de julio, cuando se inaugurará. Solamente se me había delegado a mí en esta sesión poderles presentar a ustedes y por supuesto amigos, amigas, agradecerles muchísimo por su presencia, porque al ser una iniciativa que no cuenta sino con la voluntad de entusiastas, porque creo que eso es lo que nos une, el entusiasmo por la divulgación filosófica, sí, en todos y cada una de ustedes está la posibilidad de invitar a la gente a que pueda participar, a motivarles, no solamente como escuchas, sino también como parte de las mesas de discusión que se van a armar. Y me corresponde pues presentar un poco el tema del Congreso, que se ha denominado Las fronteras de lo humano, la necesidad de una filosofía para la sociedad contemporánea. Y me parece que es importante, no solamente para entrar en la discusión de lo que es el humano en el siglo XXI con todas sus vicisitudes y todos sus conflictos, sino sobre todo porque en este siglo XXI, que es nuestro tiempo, probablemente esta idea que dice Mark Fisher de que nos han vendido la catastrófica y apocalíptica profecía de que no hay alternativas, es lo que tenemos que discutir fundamentalmente. Pensar y construir alternativas requiere sobre todo pensar y construir alternativas en un mundo donde parecería que el sistema neoliberal es la única opción posible. Y creo que eso nos une en un esfuerzo que, como líneas temáticas, y esto me permito mencionar porque es desde las cuales cada persona que quiera participar podrá hacerlo, el Congreso se ha planteado como líneas temáticas para la discusión y la reflexión las contradicciones del antropocentrismo, filosofías feministas y teorías de género, ontología política, secularización, religiosidad y crisis de lo sagrado, estética y función del arte, lo político y los aparatos ideológicos, límites biofísicos y crisis sistémica, civilización y barbarie, filosofías poéticas y gramáticas contemporáneas, la historia como problema filosófico, filosofías de la salud y éticas del cuidado, filosofías ecologistas y finalmente contrahegemonías y rupturas de lo comunitario. Esos son los grandes ejes desde los cuales las mesas de trabajo se van a incorporar, y de mi parte pues nada más dejar ya sentado y presentado oficialmente esta parte, tal vez la más formal del Congreso, pero decíamos, un Congreso no puede ser simplemente el lugar para llegar recién a pensar, sino tal vez tiene que ser un punto intermedio entre la reflexión que existe y lo que posteriormente se hará. Y creo que eso es importante porque con la Casa de la Cultura, con la sede nacional y con muchos de los compañeros y compañeras que nos acompañan hoy por Zoom, se va a editar una primera publicación que se lanzará, esperamos, un par de días antes del Congreso, pero que pueda motivar la discusión sobre
podríamos decir un poco el estado del arte, ¿no? Un poco el estado de la situación, de lo que está sucediendo, y que toda persona que llegue al Congreso pues también tenga elementos desde los cuales poder rebatir y argumentar sus ideas. Así que nada más, eso de mi parte, agradecerles nuevamente al equipo de la casa y al equipo de Mundana, pues decirles nos queda un trabajo grande en estos meses y estamos convencidas de que nos va a ir muy bien. No es pretensión, no es vanidad, pero cuando las iniciativas surgen sin un interés por detrás, sino solamente con una vocación y tal vez con un poco de sed, debo decirlo, de sed de hacer las cosas y también de encontrarse con amigos para compartir la palabra con una u otra cerveza de paso, pues son iniciativas que triunfan y estamos muy contentos de ya arribar al segundo año de funcionamiento de este colectivo y por supuesto orgullosos de contar con las personas que hoy nos acompañan esta noche. Tal vez por la profesionalización no son influencers ni tiktokeros que salen ahí todo el día, pero son personas que en lo personal y en lo colectivo les tenemos muchísima admiración porque al menos quienes están ahí de la parte ecuatoriana son la base de lo que podría ser la filosofía en este país para el siglo XXI y esperemos que así sea y que estas iniciativas al menos puedan aportar un granito de arena a ese gran objetivo. Así que agradecerles a todos y todas ustedes. Y bueno, pues Fernando va a participar también del conversatorio, pero cedo la palabra para no estar muy burocráticamente con el protocolo. Él iba a hacer una intervención también a nombre de la Casa de la Cultura, sede nacional. Sí, bueno, muy buenas noches con todas, con todos. Un gusto saludarnos. Sí, capaz por un tema solamente de factor tiempo, señoría Diego, capaz creo que tenemos que salir no muy, en unos pocos minutos tenemos otro evento en agenda acá en la ciudad de Cuenca, entonces capaz no me junto al conversatorio, pero sí me gustaría dejar ahorita expresadas algunas ideas al inicio de este conversatorio. Bueno, primero creo que ahí la parte institucional pertinente, siempre puestos a iniciativas de este carácter. Además, tomando en consideración la complejidad de los tiempos y la absoluta necesidad que hoy en día nos demanda en el contexto ecuatoriano el pensar. Hoy en la tarde conversaba con una muy querida amiga, profesora de las carreras de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Quito, aulas en las que yo mismo me formé, y ella me contaba muy preocupada que la universidad había tomado la decisión de cerrar la Facultad de Ciencias Humanas, consolidando ahora una nueva facultad que se llamaba Derecho y Humanidades, vinculándola nuevamente a la carrera de Derecho. Y están en camino de cierre las carreras de Sociología, la carrera de Antropología, y que por ahí Historia es la única carrera que medio no se cierra porque es la única carrera que tiene alumnos. Que algo tiene de alumnos, digamos, ¿no? Y claro, y sobre esa situación conversábamos sobre lo peligroso que es esto. Lo peligroso que es esto en un momento en el que el pensar se vuelve cada vez un ejercicio más complejo porque el desarrollo del pensamiento necesariamente requiere espacios, tiene procesos de diálogo, necesita un enfrentamiento de ideas, una construcción de tesis, una oposición de criterios, y vivimos en una sociedad donde aquello no tiene lugar. De la misma manera, hace poco reflexionaba con unos compañeros que participaron en el último ejercicio electoral y decían, es que era imposible. Yo quería expresar un mensaje en, no sé, 5 minutos, traspasar una idea en 5 minutos, y la gente encargada de la comunicación de la campaña me decía, tienes 30 segundos. ¿Y cómo traspasas una idea en 30 segundos para un material en TikTok? El problema es que el pensamiento se convierte cada vez en un espacio más complejo de llevar adelante cuando la inmediatez se convierte en lo cotidiano, porque no podemos, en lo inmediato no podemos pensar, necesitamos construir un proceso que nos permita desarrollar y tener un espacio de reflexión y poder construir ideas y poder poner sobre la mesa un conjunto de ideas que efectivamente nos permitan cuestionarnos el mundo que hoy en día vivimos. Y más aún cuando ese mundo de las ideas
ha ido saliendo de las calles, de las plazas, ha salido de los auditorios, va saliendo de las aulas y se transforman en el mundo de las ideas que se llevan adelante en el mundo de lo virtual. Un mundo de lo virtual además donde impera y reina la dictadura del algoritmo. Y que a veces esa dictadura del algoritmo nos hace creer que lo que yo pienso es lo mismo que piensan los demás porque el algoritmo está diseñado para eso. Y nos genera un nivel de polarización y de pensar a todos creemos lo mismo y luego de repente nos damos cuenta que más allá del algoritmo hay una realidad de la que no estamos viendo, y con la que no estamos teniendo un proceso de conversación mínimo. Entonces creo que ahí es donde se convierte aún más importante un espacio como este encuentro de filosofía. Un encuentro de filosofía que construido desde los compañeros de Mundana, pero pensado desde eso, ¿no? Desde ser mundano. Es decir, no es un encuentro académico, no es el encuentro en las aulas universitarias, es un encuentro primero en una institución que por su carácter es profundamente ciudadana, que es la Casa de la Cultura, y que aspira a no cerrar el debate y esta necesidad de pensamiento solamente en el espacio de la academia, sino ampliar esa discusión mucho más allá. Y hoy más que nunca, justo pensando en esta reflexión inicial de qué sucedía en la Universidad Católica, hoy más que nunca es importante que esa discusión salga de estos espacios. Es importante que bajemos de esta discusión a donde hoy día acontece la vida, a las calles, a los espacios donde nos encontramos a tomar un café con panas, a la mesa del desayuno, a la mesa de la merienda con la familia, que llevemos este debate necesariamente a las redes sociales, que tengamos capacidad de disputarnos en estos nuevos formatos que hoy imperan la lógica de la comunicación, podamos tener también un espacio para disputar las ideas, para discutir, para construir ideas en un mundo donde parece que las ideas se han agotado y por lo menos estas ideas profundamente perversas que hoy día imperan, ¿no? Hay una agenda profundamente neoliberal a la que creo que hay que darle lucha en ese campo porque estamos perdiendo varios espacios, ¿no? Hoy el ser radical ya no es ser de izquierda, el ser radical es ser de derecha y ser de extrema derecha. Eso es la radicalidad hoy día. Y ahí tenemos los perversos ejemplos del liberalismo anarcoestado que hoy día empieza a tomarse espacios políticos fundamentales. Y hoy vemos cómo esta ausencia del espacio de la discusión política en las esferas de la cotidianidad empiezan de repente a devolverle a la extrema derecha el poder en Alemania a través de un partido cuya una de sus facciones es evidentemente y reconocida así como una facción neonazi en la misma Alemania, en un país donde en un mundo donde el medio de comunicación o los medios de comunicación más importantes están controlados por los hombres más ricos del mundo, pero que además del hombre más rico del mundo no tiene ningún empacho en reconocerse a sí mismo como un actor político de la extrema derecha mundial y de la extrema derecha, con una agenda política en torno a aquello, además transversado por un elemento personal propio en la relación con quien fue su hijo, que ahora es su hija desconocida, ¿no? Entonces, entramos en un contexto en donde se van constituyendo unas relaciones político-económicas en torno al control de la tecnología que cada vez hace más complejo la discusión y la conversación. Y por eso, hoy más que nunca es importante tener un encuentro de filosofía que sea capaz de cuestionarnos esto en un país donde además la filosofía ha sido mal vista, donde la discusión ha sido mal vista, donde algunos de nuestros pensadores más importantes los hemos dejado ir y no los reconocemos, ¿no? El caso del mismo Bolívar Echeverría, ¿no? Que es uno de los pensadores más importantes del siglo anterior de América Latina y que en este país le hemos dado muy poca escucha o muy poca reflexión y muy poca lectura a los textos del Bolívar Echeverría. En el momento complejo en que vivimos, lo señalaba hoy en la rueda de prensa de presentación del encuentro, indudablemente cuando pensamos y nos hacemos esta pregunta de los límites de lo humano en el congreso al que nos vamos a abocar,
Hoy más que nunca hay que preguntarnos de estos límites del humano, también en toda esta perversa dictadura del algoritmo, pero también en el contexto de las implicaciones del desarrollo de las inteligencias artificiales, que evidentemente van a cambiar la concepción o la comprensión de lo que entendíamos cuando nos preguntábamos qué es ser humano. Y también en un momento en el que después de la crisis climática del año anterior y el fenómeno del Niño del año anterior, entramos al punto de no retorno de la crisis climática, ¿no? Es decir, la eliminación del termofrost en toda la franja norte, digamos, lo que entendemos como el norte cercano a Siberia, lo que hace es que las condiciones climáticas, ese es el radiador del planeta, de alguna forma, haya desaparecido, y con eso desaparecido, pues, simplemente las condiciones climáticas son otras. Entonces, estos dos elementos concretos que estamos atravesando en este mismo instante como humanidad, son dos elementos que nos tienen que llevarnos a hacernos esta pregunta: ¿qué es lo humano ahora? Y creo que esa pregunta es fundamental, y además darle una respuesta y un sentido desde acá, desde nuestra propia construcción de pensamiento, desde nuestra propia manera de entender el mundo. Y además, y creo que eso sí es un llamado importante hacernos, también en un acto de desconocimiento que hemos hecho desde acá, de leer el pensamiento de los pueblos originarios de acá. Creo que eso también es una necesidad fundamental para podernos pensar y podernos ubicar, porque seguimos muchas veces reproduciendo las discusiones en marcos de pensamiento que no nos son propios, y creo que también es un elemento que tiene que estar dentro de una discusión, en un encuentro como el que vamos a entrar. Entonces, bueno, todos estos elementos creo que son importantes tenerlos en cuenta, y por eso creo que es fundamental tener este encuentro, y para nosotros es de un gusto gigantesco podernos sumar a la agenda. Y en la mañana nos reunimos con los compañeros de Mundano, organizamos algunos elementos, organizamos algunas de las actividades, estábamos ya pensando en lo que va a ser el libro para el encuentro, que como señalamos va a estar importante que lo presentemos unos días antes del encuentro para que sea un insumo para la propia discusión esos días. Y vamos articulando sobre cómo desde la sede nacional vamos a poder sumarnos, y bueno, ahí hemos puesto el compromiso institucional, porque evidentemente la casa ha sido un espacio de producción y de construcción de pensamiento en sus 80 años de vida. En algunos momentos mucho más que las universidades y mucho más que la academia. Y ahora la casa debe seguir teniendo ese compromiso profundo de seguir siendo un espacio para la construcción de pensamiento, para la construcción de una crítica social tan necesaria hoy en día. Y en ese sentido, esta casa, que siempre le ha apostado al pensamiento como una herramienta fundamental de articularse con la sociedad, hoy lo debe seguir haciendo a través de este vínculo con este encuentro. Así que bueno, buen viento al encuentro, y bueno, ya como parte del equipo organizador, como Casa de la Cultura, todo el respaldo para que esta iniciativa salga bien. Y bueno, también agradecerles a los compañeros que me invitaron a ser parte del comité académico de este encuentro, así que gustosos de ser parte de esos espacios. Muchísimas gracias, y bueno, buenas noches a todas y todos. Buenas noches a todos y todas. Primero, ofrezco disculpas por llegar así con las justas, por supuesto al público y a mis compañeros de mesa, porque no era mi intención, pero salía de clases e hice un gran esfuerzo para poder llegar allí, con las justitas, pero llegué. Pero no me siento bien porque normalmente hay que estar unos minutos antes. Mi idea tampoco es ahora intervenir demasiado, quiero dar unos pocos argumentos sobre este congreso, y después para escuchar a los compañeros. Y claro, cuando uno interviene, luego de que también han intervenido los compañeros, y también de paso, ¿no?, mi agradecimiento, como no puede ser de otra forma, a Martín Sánchez de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, y a Fernando Cerón como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando uno ya escucha algunas palabras, uno no quiere ser muy largo en su exposición, y yo recuerdo lo que solía decirnos una profesora en la universidad. Decía: cuando hablen tienen que hablar claro para que les entiendan, hablen alto para que les escuchen, y hablen breve para que les quieran. Entonces, voy a hacer eso, no quiero alargarme demasiado. Y voy a empezar contando algo que pasó hace algunas semanas.
me fui a comer a la casa de mi mamá, suelo ir a visitarle cuando puedo, y ella arrienda su casa a estudiantes que vienen de otras provincias de estudiar a Cuenca, especialmente chicos, chicas de la costa o de Loja, que suelen venir acá. Y cuando yo le visito a mi mamá, suelo tener esa oportunidad de pronto de conocer a gente nueva que está ahí en la casa de mi mamá. Y un chico muy, muy curioso, un chico estudiante de medicina en la Universidad Católica, me dice, estábamos comiendo, yo llegaba cansado de la universidad, quería visitarle a mi mamá y aprovechar y comer con ella, pero este estudiante me dice, ¿y usted qué hace? ¿Qué es? Yo digo, yo soy filósofo. ¿Y qué hace? Digo, soy profesor de filosofía. Dice, ¿y qué es la filosofía? Hablábamos de Habermas, de Jürgen Habermas, y recordábamos que él tiene una obra, me parece que es la última de las obras que ha escrito, publicada en el año 2018, que se llama Una historia de la filosofía. 1000 páginas escritas por Habermas, y él al inicio del texto se pregunta, y en las primeras páginas dice, escribo este libro porque me pregunto cuál es el papel de la filosofía hoy. Recuerden, Habermas debe estar a punto de cumplir 100 años de edad, un intelectual público, implicado, comprometido con las cuestiones políticas, y ya pasa los 90 años y se está preguntando cuál es el papel de la filosofía hoy. Su preocupación es esa, su misión es esa. Lo mismo recordaba, ese mismo compromiso que tenía el maestro Enrique Dussel, que él hasta el último de sus días seguía escribiendo, y quizá una de las últimas obras que escribió es esta que se llama, o se publicó el tercer volumen de esta gran obra, que bueno, se venía escribiendo durante años, pero se recopiló y se le puso un hilo argumental, esta que se llama Política de la Liberación, de Enrique Dussel, y me parece que este tercer tomo se publicó en el año 2022, si no recuerdo mal, si mi memoria no me engaña. Y Dussel, en el tercer y último de los capítulos, dice, yo continúo y lo que intento hacer es mostrar el horizonte que tenemos que tener para una crítica a la filosofía moderna y burguesa. Lo mismo Dussel, seguramente ya estaba octogenario, recién se cumplió hace poco tiempo 1 año de la muerte de Dussel, y él también hasta el último de sus días seguía pensando la filosofía, seguía pensando cómo hacemos de la filosofía algo que nos sirva para la vida. Otra cosa que recordaba, hace pocas semanas estábamos tomándonos un café con Lorena Escudero, que me parece que está conectada también acá, que es afortunadamente también miembro del comité académico. Estábamos con Diego Vintimilla también y conversábamos sobre la filosofía ecuatoriana hoy y recordábamos el papel tan importante del maestro Bolívar Echeverría. Y claro, un poquito nos preocupamos cuando pensábamos quiénes están haciendo filosofía de ese modo hoy en el Ecuador, quién ha continuado esa tradición o cómo está el panorama filosófico contemporáneo. Todas estas cosas que les estoy contando tienen una sola idea detrás, que es la que quiero transmitirles. Es que nosotros tenemos una responsabilidad por pensar las cosas que están pasando hoy. Siguiendo esa misma tradición de maestros como Habermas o Dussel o Echeverría, no podemos quedarnos con la satisfacción de quizás hacer solamente nuestro trabajo cotidiano, que ese por supuesto es muy cansado y siempre vale la pena, pero las cosas, digamos que lo contemporáneo nos exige más. Creo que Fernando fue muy claro y como con esta visión más global ha mostrado algunos de los problemas contemporáneos más apremiantes. Y todo esto merece que pensemos, merece que hagamos espacios para escucharnos, para dialogar. Quizá Mundana nació con ese espíritu, ¿no? Ya vamos casi a los 2 años de existencia del colectivo. Primero nos juntamos para pensar una revista y recordaba también al estar pensando cómo puedo intervenir esta noche, recordaba algo que nos dijo el primer entrevistado que tuvimos para
el primer número de filosofía, de la revista de filosofía mundana, que es Stéphane Binolo, filósofo francés, radicado muchos años ya acá en el Ecuador y también miembro del comité académico, una persona muy comprometida con la filosofía. Stéphane Binolo fue nuestro primer entrevistado de la revista, del primer número, y le cito solamente 5 líneas, pero es que es muy importante. Él dice: para mí Ecuador sufre de una paradoja que hasta ahora no puedo entender, es decir, es extremadamente difícil sacar adelante programas de filosofía en las universidades, o más difícil todavía mantenerlos. Y recordaba lo que decías, Fernando, con esto de que se cierran las carreras, ¿no? Por otro lado, y aquí está la paradoja que señala Estefan, por otro lado, apenas se organiza una conferencia o una charla de filosofía abierta al público, lo más probable es que se llene la sala porque hay un inmenso deseo de filosofía. Eso es cierto. Nosotros comprobamos con los compañeros de Mundana, las compañeras de Mundana, y por lo menos voy a decir los nombres de quienes integran el consejo editorial de Mundana, que está Verónica Neira, Gabriela López, Diego Vintimilla, Luis Fernández, Dada, ¿dónde está? Dada también está por allá, y yo, y Diana también, que es parte del consejo, y por supuesto un gran número de personas, que también allá está Martín, que nos ayuda siempre llevando adelante los diferentes proyectos que tenemos. Y les quiero recordar a ellos porque cuando estábamos poquitos y queríamos organizar el primer conversatorio, que recordó ahora Martín, que lo hacíamos para hablar sobre el amor, o uno de los primeros, siempre nuestros nervios al inicio eran: y ahora llegará gente, y si no llega gente, ¿quién va a querer hablar del amor? Y yo suelo ser así cauteloso, yo digo, no hagamos en una sala chiquita porque no ha de venir gente, sí. Y el Diego, que siempre es una persona más optimista que yo, dice: no, sí va a venir, no, que sí, vamos. Y ahí estamos en un tira y jale porque hay un montón de debates, eso es algo chiquito, después hay un montón de cosas más que se debaten en Mundana, pero siempre teníamos la satisfacción al final que decíamos, y aquí Verónica siempre decía, tuvimos 50 personas, sí, otra vez 50 personas, y qué alegría que nos daba, no tanto por el número, porque si me decían 20 igual me daba alegría, sino porque este trabajo que hemos estado haciendo, está haciendo quizás de manera inconsciente, porque recién me estaba preguntando hace unas semanas con esto de qué hace un filósofo, estábamos cumpliendo con una de las misiones quizá o responsabilidades que tenemos como personas que nos dedicamos a esto. Pero por supuesto no solo lo hacemos desde la filosofía, compañeros historiadores, sociólogos, historiadoras, sociólogas, antropólogas, que juntos hemos hecho un montón de cosas súper interesantes en Mundana. Y claro, en este contexto, hacer un congreso de filosofía creo que no es casual. Recordaba Fernando cómo está la situación en diferentes países y aquí tenemos a uno de nuestros invitados más especiales, por Carlos Oliva Mendoza, un filósofo muy amigo del Ecuador, de mí también, de los colegas, va a venir acá a Cuenca, pero sabemos todo lo que pasa en México, lo que ha estado pasando entre México y Estados Unidos. Ángeles Smart, que también llega acá, tiene también esos dilemas todos los días, ¿no? Cotidianos sobre cómo está su país. Acá en el Ecuador no se diga los dilemas que tenemos. Es decir, este congreso quizá es oportuno porque nos servirá para pensar, para ponernos de acuerdo, para saber en qué disentimos y quizá para crear pensamiento, que sería lo óptimo, pero para comprendernos y saber qué horizontes tenemos en común todavía, eso me parece óptimo. Y esto no sería posible, y en esto insisto, porque casi nunca es posible hacer este tipo de actividades sin el apoyo de la institución pública. Y es algo que dijo Diego, y lo reitero. Esto de llegar a una institución con un proyecto y decir tenemos esto y que se abran las puertas, nunca nos ha pasado. A mí nunca me había pasado. Y eso para uno nos motiva más, porque entonces esas mismas preocupaciones las estamos compartiendo con alguna gente. Y sin embargo nos quieren convencer de que no, aquí las cosas tienen que hacerse rápido porque a nadie le interesan los discursos
muy largos o los argumentos y demás. Así que nada, de nuevo les agradezco mucho por asistir a este espacio, por apoyar el Congreso, porque nos veremos también en el Congreso con todos y todas. Pero quería hacer esta intervención para ahora sí darle la palabra a Carlos Oliva Mendoza, me parece que le doy la palabra a él, ¿no, Diego? Sí, a Carlos Oliva Mendoza, para que también nos cuente algo desde México, cómo va la cosa, cómo nos ve desde allá. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Pues muy buenas tardes. Pues estoy muy contento de estar aquí. Espero que se oiga bien, que no haya problemas. Pues quiero agradecerle muchísimo a los organizadores que a través de Diego me han invitado a estar aquí en esta sesión y me han invitado al Ecuador, como dice esa frase del Principito, si a mí me dices que vas a venir el domingo, desde el martes soy feliz. Entonces, bueno, yo estoy muy contento desde ahora de poder viajar a Ecuador, ¿no? Me parece muy importante el Congreso, me parece muy importante que se realice en Cuenca. Ya lo han dicho ustedes, ¿no? Los temas son temas que están un poco en la boca de todo el mundo en la actualidad, y creo que ustedes lo han sintetizado muy bien, porque yo creo que el tema de la frontera, de lo humano, es en sí mismo una frontera, y que es una frontera del espacio y del tiempo. Esto es que el ser humano, déjenme recuperar una idea de Bolívar Echeverría, es alguien que de manera transnatural siempre está construyendo un espacio y un tiempo que son en cierta medida ajenos a los tiempos y a los espacios de las formas naturales. En ese sentido, yo he estado pensando, porque me han pedido un texto que empezaba a trabajar para esta idea, que además me parece una idea muy sugerente, de que se haga un texto antes de que se realice el Congreso, para que pueda servir de material de discusión. No solo se me hace algo muy novedoso, sino algo muy, muy interesante que pueda aportar muchísimo a nuestro encuentro. He estado pensando que en efecto la frontera en sí misma es un movimiento, ¿no? Vuelvo a repetir, un movimiento de la espacialidad. Ahora es clarísimo en todo el mundo cómo se ve en el fenómeno de la migración, pero a la vez es una frontera material y virtual, lo cual en nuestro tiempo es crucial, ¿no? Pensar hasta dónde podemos realmente concretar nuestras identidades de forma material y hasta dónde se están concretando de forma virtual, y hasta dónde tenemos que replantear la frontera de lo nacional, la frontera de lo regional y la frontera de lo transnacional. Entonces yo me imagino que será un encuentro pues muy importante, un encuentro un poco en el centro de gravedad del español, que en este momento tiene tanto que decir frente al centro de gravedad sajón, ¿no? Que empieza a imponerse como un imperio en decadencia, en caída, y todo lo que eso implica para los países vecinos y las regiones vecinas. Entonces, pues me felicito de estar aquí, los felicito a ustedes por la iniciativa, e insisto, ¿no? Cuento los días para que nos veamos y estemos discutiendo personalmente. Pues muchas gracias, ¿no? Eso tendría que decir. Este congreso también ha servido para motivar a que algunos colegas de otros países puedan venir acá al Ecuador, visitarnos, pese a que hemos tenido una relación estrecha durante algún tiempo, porque por ejemplo Ángeles Esbarda ha sido entrevistada para la revista Mundana,
Carlos Oliva ha participado ya en un simposio que hicimos en la Universidad de la SUAY, en la cátedra que tenemos allá. Pablo Merier también, que ha participado en un simposio que hicimos allá, y sin embargo no hemos tenido oportunidad de juntarnos presencialmente. El Congreso lo permitirá, y por eso quería saludarte, Ángeles, a ti, para ver si nos cuentas cómo va todo por allá y si es que contamos contigo acá en el Ecuador. Gracias, Diego. Bueno, lo último no se escuchó, bueno, esto último de recién sí, pero bueno, estuvimos sin audio un tiempo largo, así que no sé si habrías dicho algo más. Pero bueno, sí, la idea es, yo estoy acá en Bariloche, en la Patagonia Argentina, y la idea es ir al Congreso. Vamos a reunirnos en Quito con gente, digamos, interesada en el pensamiento específicamente de Bolívar, Echeverría, y después viajar a la SUAY, cada quien con, bueno, una propuesta a partir de, bueno, el lanzamiento que sacaron hoy, ya de las invitaciones para poder dar nuestras propuestas para participar. Así que, bueno, igual que Carlos, yo ya estoy feliz, disfrutando, especialmente para, bueno, también llegar desde la Argentina, que últimamente creo que estamos siendo tristemente célebres por ciertos acontecimientos políticos, y así que, bueno, la idea es entusiasmarnos, y bueno, me gustó mucho esa intervención de Diego, ¿no? Retomar el origen etimológico, como hace Platón, ¿no? De la palabra entusiasmo, ¿no? Que es tan profunda, ¿no? Y ser arrebatados, tal vez nuevamente por esta vocación filosófica, por estos intereses que muchas veces en el ajetrín de la vida cotidiana están como, bueno, dialogando, y muchas veces opacados también por estar dando clases en otras carreras, en otras facultades. Así que para mí ir a un congreso específicamente de filosofía en general me parece estupendo, así que bueno, agradezco un montón y bueno, allí nos conoceremos. Muchísimas gracias, Ángeles, y tienes razón también ahora que comentabas que nos podremos juntar en Quito. Es que también otro de los miembros del comité académico, pero que ahora no se pudo conectar, es Rafael Polo, profesor de la Universidad Central, que además allá los colegas de la Universidad Central han tenido la buena noticia de que se va a abrir la carrera de filosofía, que es una noticia buenísima en el contexto en el que estamos, justo cuando se cierran otras facultades, cuando no hay como mantener cierto tipo de programas, y claro, no está Rafael, y un gran amigo de nosotros, pero sí está Pablo Meriguet, que también es un colega de Quito, que trabaja en la Universidad Central y que también nos acompañará en el Congreso. Te doy la palabra, Pablo, que nos saludes un ratito. Sí, gracias, Diego, al otro Diego, Fernando, saludos a todos desde Quito. Precisamente mientras Fernando contaba que se cerraban carreras en la Católica, donde él y yo incluso llegamos a compartir un par de clases, es bueno saber que en la Universidad Central se están abriendo otras, entonces parece que la resistencia continúa, ¿no? Y bueno, con respecto al Congreso no quiero decir mucho, simplemente que hay una importancia fundamental en que pensemos de manera rigurosa, y en nuestros países latinoamericanos esto se ha convertido en algo complejo, ¿no? Porque la coyuntura política es a veces tan vertiginosa que nos obliga a decir cosas inmediatamente, y la filosofía a veces apunta en otra dirección, ¿no? Y más si tenemos este otro problema, que es la recurrencia de leer autores, o únicamente leer autores norteamericanos, europeos, o incluso en el panorama latinoamericano quienes más se animan son los que leen autores argentinos y mexicanos. Y no es que no tengan algo maravilloso que decir todos estos autores, sino que en Ecuador principalmente debemos quitarnos este trauma de haber creído que no tenemos nada relevante que decir. Y en el fondo eso se da porque, aunque suene paradójico, pensamos que no tenemos nada relevante que pensar. Y entonces tenemos que romper, creo, con el tiempo, con este mito funcional, políticamente hablando, de que el pensamiento filosófico está desligado de estas urgencias vivenciales, ¿no? Por ejemplo, entender el cartesianismo fuera del desarrollo científico y la expansión del capitalismo es un despropósito, o
¿Cómo podríamos entender, por ejemplo, la necesidad que tuvo Tomás de Aquino entre unir la fe y la razón si no atendemos a esa necesidad de la Europa enclaustrada por tantos siglos medievales de abrirse al mundo? Entonces, yo estoy muy entusiasmado por este congreso mundano, porque precisamente apunta a eso, ¿no? Eso que requerimos urgentemente en el Ecuador, y es hacer pensamiento desde lo que podríamos llamar una contradicción ontológica, o sea, encontrar las contradicciones de ahí donde la realidad nos lo pide. Hegel decía, por cierto, siempre recuerdo esta frase, que un pueblo sin metafísica no es un pueblo que ha alcanzado el nivel de nación, ¿no? Que es un pueblo que aún le falta el espíritu de ser un pueblo verdaderamente. Dejando de lado ciertas matizaciones que podríamos hacer a esa frase, algo de razón hay en ello, ¿no? Y es que necesitamos ahora en Ecuador urgentemente, como el aire, la necesidad de pensar profundamente para cambiar nuestro país junto a acciones que se condigan con dicho pensamiento. Entonces, nada, les agradezco mucho desde la Universidad Central, estamos felices de poder aportar en lo que podamos. Yo personalmente les tengo un aprecio enorme y una admiración grande por el proyecto que llevan allá en Cuenca y que es muy importante que se haga en Cuenca precisamente. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias Pablo, por tus palabras. No quiero dejar pasar y saludar por lo menos a la profesora María Augusta Vintimilla, al profesor Eduardo Alberto León, por también ser miembros del comité académico, por acompañarnos hoy y porque están colaborando así siempre con la total disposición, y su sola presencia ya honra el espacio. Quiero darle la palabra también a Lorena Escudero, pero solamente quiero recordar algo, ya que hablamos de Bolívar Echeverría, ¿no? Este año se cumplen 15 años del fallecimiento de Bolívar Echeverría. Y va a estar justo, va a ser en la época del Congreso, porque será en junio que se cumplen los 15 años. Y hace unas semanas que nos reunimos con Lorena para discutir, para hablar de un proyecto. Por un lado conversábamos, nos daba alegría que las dos universidades, o por lo menos dos de las universidades de Cuenca, tengan un espacio dedicado al pensamiento de Bolívar Echeverría, y al mismo tiempo decíamos, ¿no?, cómo pese a estar en la misma ciudad, sin embargo, no dialogamos mucho, no conversamos mucho. Este congreso también servirá para eso, para juntarnos con los otros que estamos acá mismo, en la misma ciudad, y que quizá no nos damos tiempo para conversar, para ver en qué proyectos se anda trabajando y demás. Por lo menos ahí me apasionó mucho escucharle a Lorena por su interesante conversación, y por eso me da mucha alegría que nos acompañes hoy. Te doy la palabra, Lore, para que nos saludes. Muchas gracias, querido Diego, queridos Diegos. Gracias a los organizadores por habernos invitado y juntarnos en este comité. Que mando un abrazo para quienes están en sala presencial y también en la sala virtual. Quería decir lo mismo, más o menos, que de lo que acaba de decir Diego, o muy parecido. Y también recoger algunas de las palabras y de los entusiasmos que han suscitado entre todos los que estamos aquí este Congreso de Filosofía Mundana. Cuando me invitaron a formar parte del comité y veo un congreso de filosofía o de un encuentro de filosofía mundana, me vino a la mente la canción A Desalambrar, que seguramente todos ustedes conocen. Y creo que hay que desalambrar la academia, hay que desalambrar la filosofía, permitir que vuelva al mundo vital de donde ha surgido y en donde solamente tiene sentido si es que está conforme de acuerdo a esa realidad que nos obliga a pensar y también a intentar transformarla. Desalambrar también me viene a la mente las fronteras, después de lo que justamente hablaba, nos decía Carlos Oliva. Desalambrar nuestras universidades y juntarnos, por ejemplo, las dos cátedras de Bolívar Echeverría, hacer en las dos ciudades, mientras más cátedras Bolívar Echeverría existan en las universidades, qué mejor, pero
debemos coordinar y este Congreso nos va a permitir antes y después poder coordinar actividades conjuntamente. Están aquí miembros, tanto Ángeles como Carlos, miembros ya de la Cátedra Bolívar Echeverría, de la Universidad de Cuenca y seguramente también de la Universidad de la SUAY, y ahora pues vamos a hacer actividades conjuntas, pero sobre todo nos vamos a juntar como amigos, como compañeros, buscando replantearnos preguntas y conjuntamente inventar respuestas. Gracias a todos, un abrazo y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Lorena, me uno a tus palabras y bueno, para cerrar el espacio, solamente quiero invitarles a que visiten la página de revistamundana.es, porque ya encontrarán ahí el espacio para poder inscribirse en el Congreso de Filosofía, si quieren participar con alguna ponencia o si quieren participar como asistentes. Ya pueden encontrar ahí a partir de hoy mismo. De nuevo agradecer a los colegas del comité académico que se pudieron conectar hoy y a la Casa de la Cultura, cómo no. Muchísimas gracias. No sé si es que hay algo más, ¿no? Nada, solo decirles, esta primera probadita del Congreso tal vez es la parte más burocrática y oficial, pero no queríamos dejar de que ustedes conozcan a quiénes son las personas que están detrás, mentes prolíficas de Latinoamérica que se van a dar cita en Cuenca, y no es menor, no es menor. En el Congreso vamos a menear la filosofía con más diversión, eso ténganlo por seguro, vamos a poder conversar muchísimo y esperamos que la palabra pueda encontrarnos, como siempre decimos, y sobre todo que hagamos esto, que la filosofía sea una herramienta para transformar la realidad. Así que les animo a todos y todas ustedes ya a reservar citas, sacar tiempos, 3, 4 y 5 de julio, a inscribirse y a participar, que vamos a tener cosas muy, muy bonitas, y también hacer de esto, como decía el Martín, una fiesta del pensamiento. Así que muchísimas gracias a todos y todas, pues, y nos estamos viendo y ayuden a difundir.